Comenzó la grabación. Bueno, vamos a continuar con el estudio del concepto de los aspectos del cosmos, la segunda parte. Pero antes de ingresar en el capítulo 6, el esquema de la evolución, vamos a ver el esquema que está en pantalla. Se refiere a lo que vimos el sábado pasado, en donde empieza en la parte superior con ese triángulo que dice arriba, el Ser Supremo. Ya vimos la semana pasada que tenemos la raíz de toda existencia, que es el absoluto, que a su vez tiene dos polos. Este absoluto abarca todo el universo visible y todas las regiones, mundos y planos cósmicos invisibles. Y en lo que se denomina el primer plano cósmico, se encuentra la expresión más pura del Ser Supremo. El Ser Supremo es el polo positivo del absoluto, que tiene la capacidad de tener iniciativa y de tener la sabiduría de actuar y producir los efectos que quiere. Y donde actúa es en el polo negativo, que es la sustancia raíz cósmica. Este es el polo receptor. Negativo es en el sentido de que es el que recibe la acción de la fuerza que es ejercida por el polo positivo. Y vemos que, siendo que el Ser Supremo es uno, tiene tres aspectos, que son el poder, el verbo y movimiento. Y eso se manifiesta en todos los planos cósmicos, porque el Ser Supremo interpenetra absolutamente todo lo que existe. Y vemos que del Ser Supremo salen unas líneas que significa que dentro del Ser Supremo, en el mismo primer plano cósmico, se encuentran los 7 grandes logos, que son emanaciones internas del Ser Supremo, que a su vez tienen las mismas condiciones del propio Ser Supremo, aunque, por decirlo de alguna manera, de una forma un poco más atenuada, porque vemos que ellos se acercan al plano cósmico siguiente, que es el segundo plano cósmico. Y ellos van a actuar allí en el segundo plano cósmico, emitiendo dentro de sí mismos, en este segundo plano cósmico, que no es otra cosa que sustancia raíz cósmica, la misma sustancia raíz cósmica que estaba en el primer plano cósmico, pero que tiene un nivel vibratorio un poco menor. Y eso se sigue dando así con divisiones septenarias, así como hay 7 grandes logos, hay divisiones y subdivisiones dentro de los distintos planos cósmicos, siendo que entonces cuando llegamos al plano cósmico donde nosotros tenemos nuestra existencia, en donde podemos percibir, aunque sea muy poquito, de este séptimo plano cósmico, ahí nos encontramos que hay una enormidad de expresiones de lo que se puede denominar hermanos del Dios creador de nuestro sistema solar. Vemos que en este séptimo plano cósmico, el triángulo que contiene así la palabra Dios está refiriendo al Dios creador de nuestro sistema solar. Y viene de una línea que surge de arriba, del sexto plano cósmico. O sea que él es a su vez una emanación de una entidad espiritual que está en el sexto plano cósmico y que está expresándose entonces el Dios de nuestro sistema solar aquí en este séptimo plano cósmico.
también tiene tres aspectos, como el Ser Supremo. Al poder del Ser Supremo se le corresponde la voluntad del Dios creador de nuestro sistema solar. A el Verbo se le corresponde la sabiduría y al movimiento del Ser Supremo se corresponde la actividad en el Dios de nuestro sistema solar. Es decir, que estos tres aspectos son expresiones semejantes de lo que se da en el primer plano cósmico, pero que como está inmerso el Dios en nuestro sistema solar, en este nivel vibratorio mucho más denso, se puede decir que se dan variantes debidas a estar interpenetrando sustancias de raíz cósmica bastante más densas. También nuestro Dios tiene 7 espíritus dentro de sí mismo, que son los 7 espíritus planetarios, están representados allí por 7 estrellas debajo del triángulo, y que son los 7 planetas que surgieron del interior de la nebulosa Ignis. Ya dijimos que Neptuno, Plutón, y etcétera, lo que estaba más lejos, no surgió del interior, sino que ya estaba estructurado previamente. Y aquí entonces, en este séptimo plano cósmico, donde se encuentra Dios y nosotros dentro de él, nos encontramos con los 7 mundos. El mundo de Dios, en el que se expresa a la perfección Dios mismo, y después los otros 6 mundos más están siendo interpretados por Dios, que son el mundo de los espíritus virginales, el mundo del espíritu de vida, divino, digo primero, después de vida, el mundo del pensamiento, con sus 2 regiones, el mundo del deseo y el mundo físico, con sus 2 regiones también, de las cuales nosotros percibimos solamente la región química del mundo físico, aunque ya hay puntos de percepción en la región etérica. Bueno, no sé si quieren agregar algo, preguntar algo sobre el esquema. No. Ahí está. Bueno, Adriana está silenciada, así que yo voy a continuar entonces con este capítulo 6, el esquema de la evolución, el principio. ¿Quieres que lea? Bueno, sí, muchas gracias. Sí, bueno. Sí, gracias. Capítulo 6, el esquema de la evolución, el principio. En armonía con el axioma hermético como arriba, así es abajo y viceversa, los sistemas solares nacen, mueren y renacen en ciclos de actividad y reposo, como lo hace el hombre. Hay una constante exaltación y extinción de la actividad en cada departamento de la naturaleza, que corresponde a las alteraciones de flujo y reflujo día y noche, verano e invierno, vida y muerte. Se enseña que en el comienzo de un día de manifestación, cierto gran ser, designado en Occidente con el nombre de Dios, pero con otros nombres en otras partes de la Tierra, se limita a sí mismo en cierta porción del espacio, en la cual elige crear un sistema solar para la evolución de una acrecentada autoconciencia. Ver el diagrama 6. Incluye en su propio ser huestes de gloriosas jerarquías, de, para nosotros, inconmensurable poder espiritual y esplendor. Ellas son el fruto de pasadas manifestaciones de este ser, y también lo son otras inteligencias de decreciente grado de desarrollo, hasta las que no han alcanzado un estado de conciencia tan elevado como el de nuestra humanidad actual, las cuales, por lo tanto, no podrán finalizar su evolución en este sistema. En Dios, este gran ser colectivo, están contenidos seres menores de diferente grado de inteligencia y estado de conciencia, desde la omnisciencia a una inconsciencia más profunda de la que la del trance profundo. Durante el periodo de manifestación que nos concierne, estos seres de diferentes estados están trabajando para adquirir más experiencia de la que poseían al comienzo de este periodo de existencia.
Aquellos que en manifestaciones previas han alcanzado los más elevados grados de desarrollo, trabajan sobre los que no han desarrollado aún ninguna conciencia. Inducen en ellos un estado de autoconciencia desde el cual estos podrán tomar a su cargo su trabajo posterior. Aquellos que habían comenzado su evolución en un día de manifestación anterior, pero no habían progresado mucho a su fin, ahora retoman su tarea, tal como nosotros continuamos nuestro trabajo diario en la mañana, donde lo dejamos la noche previa. Sin embargo, no todos los diferentes seres continúan su evolución en las primeras etapas de una manifestación. Algunos deben esperar hasta que aquellos que los preceden hayan creado las condiciones necesarias para su ulterior desarrollo. En la naturaleza no hay procesos instantáneos. Todo es un desenvolvimiento extremadamente lento, un desarrollo que, aunque lentísimo, con absoluta certeza, logrará la perfección final. Tal como hay etapas progresivas en la vida humana, niñez, juventud, adultez y vejez, en los macrocosmos hay diferentes etapas que corresponden a los diversos periodos de la vida microcósmica. Un niño no puede asumir los deberes de la paternidad o maternidad. Su desarrollo mental y condición física lo incapacitan para tal tarea. Lo mismo ocurre con los seres menos evolucionados al comienzo de una manifestación. Deben esperar hasta que los más desarrollados hayan creado las condiciones adecuadas para ellos. Cuanto más bajo es el grado de inteligencia del ser en desarrollo, más depende de la ayuda exterior. Bueno, vieron como Maestro Ender nos dice que Dios es un ser colectivo. Hay una tendencia a considerar a Dios como el absoluto, porque precisamente se carecía de información o se omitió muy buena medida en la información que alguna gente tenía. Pero vemos como todo lo que existe está en nuestro sistema solar, está dentro de Dios, y hay jerarquías de distinto nivel de evolución. Y lo que sucede es que aquellos que tienen mayor nivel evolutivo interactúan con los que tienen menos y les inducen un aumento de conciencia. Además de que hay otros mucho más elevados que les aportan los instrumentos por medio de los cuales pueden hacer su proceso evolutivo. Se trata de un asunto complejo. Es como si nosotros en nuestros órganos, en los órganos de nuestro cuerpo denso, tuviéramos distintos niveles de conciencia y cada uno de ellos estuviera haciendo una experiencia evolutiva individual. No es así, todavía no tienen conciencia individual, pero es como si sucediera algo así y que algunos tuvieran mayor estado evolutivo y al estar actuando junto con nosotros se fueran induciendo el desarrollo a los que están menos adelantados. Así nosotros recibimos de los ángeles y de los arcángeles una labor mucho más directa que produjo sobre nosotros una inducción que elevó nuestra conciencia. Lo mismo está sucediendo entre nosotros y los animales. Animales que vienen teniendo experiencias de ser domésticos durante muchas vidas, están elevando su conciencia y ya van mostrando algunas características que los acerca a individualizarse. Y también hasta tienen algunas conductas que son muy graciosas, pero que no se veían en otros tiempos. En muy poco tiempo se ve como hay perros que sonríen o que emiten sonidos, perros o gatos que emiten sonidos que se van acercando a los sonidos de las palabras que oyen de la gente que los rodea. Y eso es todo un proceso que va a llevar en su tiempo a que los animales puedan hacer
un salto cualitativo en su nivel evolutivo. Bueno, continúo, ¿sí? Sí. En el principio, entonces, los seres elevados, aquellos que son los más desarrollados, trabajan sobre los que tienen el mayor grado de inconsciencia. Más tarde, los pasan a algunas entidades menos evolucionadas, las cuales son capaces de adelantar el trabajo algo más. Finalmente, se despierta la autoconciencia. La vida evolucionante se ha convertido en hombre. Desde el punto en el que el ego individual autoconsciente se manifiesta, debe continuar y expandir su conciencia sin ayuda externa. La experiencia y el pensamiento deben entonces tomar el lugar de los maestros externos, y la gloria, el poder y el esplendor que puede lograr son ilimitados. El periodo de tiempo dedicado a la obtención de autoconciencia y a la construcción de los vehículos a través de los cuales se manifiesta el espíritu en el hombre se llama involución. El periodo de existencia subsiguiente, durante el cual el ser humano individual convierte la autoconciencia en omnisciencia divina, es llamado evolución. La fuerza interna del ser en desarrollo que hace de la evolución lo que es y no una mera manifestación de posibilidades germinales latentes, que hace que la evolución de cada individuo difiera de la de las demás, que provee el elemento de originalidad y asegura la oportunidad para la habilidad creadora que el ser en desarrollo debe cultivar a fin de poder convertirse en un Dios. Esa fuerza es llamada genio y, como se explicó previamente, su manifestación es la epigénesis. Muchas de las filosofías avanzadas de los tiempos modernos reconocen la involución y la evolución. La ciencia reconoce solo la última, pues aborda únicamente la línea de manifestación de la forma. La involución pertenece a la línea de la vida, pero los científicos más avanzados consideran a la epigénesis como un hecho demostrable. El concepto Rosacruz del cosmos combina las tres como necesarias para una total comprensión del desarrollo pasado, presente y futuro del sistema al cual pertenecemos. Bueno, hay Sí. un asunto que me gustaría comentar, que es que nos dice que desde el punto en el que el ego, el triple espíritu que somos verdaderamente, individual, autoconsciente, se manifiesta, es decir, una vez que ya se adquirió la conciencia propia, que eso es en el estado humano, en el que estamos nosotros, debe continuar y expandir su conciencia sin ayuda externa. Naturalmente que la ayuda externa no se suprime de un momento para el otro. Se va gradualmente omitiendo esa ayuda hasta que el ser humano se encuentra con que tiene que valerse por sí mismo. Pero esto no significa que toda la gente reciba esa condición de la misma manera. Hay gente que inconscientemente añora los tiempos en el que las jerarquías actuaban y le resolvían los problemas. Añoran los tiempos del jardín del Edén, donde éramos inocentes, no estábamos pasando por el proceso de asumir las responsabilidades de nuestras propias decisiones, porque estamos en un tiempo en el que al tomar nuestras propias decisiones o al omitir tomar nuestras propias decisiones, generamos consecuencias. Y esas consecuencias a veces son dolorosas, a veces no, a veces son agradables, pero otras veces son dolorosas. Y la forma de resolver el dolor en tiempos no tan lejanos desde el punto de vista evolutivo era acudir a nuestros guías para que nos aliviaran el dolor. Y ese automatismo ha quedado en el interior. Y mucha gente sigue anhelando que, para decirlo en términos coloquiales, que intervenga Dios para resolver los problemas, las injusticias. ¿Por qué Dios permite esto? Y ya se empiezan
a cuestionar de que si hay tanto mal en el mundo, entonces si habrá Dios o no habrá Dios. Cuando lo que está sucediendo es que tenemos que asumir esta condición de madurar y hacernos cargo de todo lo que nos corresponde hacernos cargo a nosotros. Una vez que hayamos hecho este proceso, hayamos transformado la energía latente en energía dinámica y hayamos también abandonado todos los anhelos de volver a la inocencia, habiendo transformado esa energía en virtudes, entonces vamos a poder recuperar la percepción y la interacción con las jerarquías que nos guiaron, que van a estar muy contentas de vernos desarrollados, de haber cumplido con la misión que ellos tenían, porque nos sostuvieron, nos llevaron de la mano todo el tiempo que fue necesario, hasta que nos soltaron. Tuvimos que pasar por experiencias, que es el tiempo en el que estamos pasando ahora, pero después vamos a poder ser contados como uno de amigos de las jerarquías que existen en los cielos. Bueno, continuemos, ¿sí? Bien, los mundos. Podemos usar un ejemplo sencillo para ilustrar la construcción de un cosmos. Supongamos que un hombre desea establecer un hogar en el cual vivir. Primero selecciona una ubicación adecuada y luego procede a construir una casa, dividiéndola en varios cuartos para servir a determinados propósitos. Hace una cocina, un comedor, dormitorios y un baño, y los equipa de acuerdo con el especial propósito al que deben servir. Cuando Dios desea crear, busca un lugar apropiado en el espacio, al cual llena con su aura e impregna cada átomo de la substancia raíz cósmica de esa particular porción de espacio con su vida, despertando así la actividad latente dentro de cada átomo inseparable. Esta sustancia raíz cósmica es una expresión del polo negativo del espíritu universal, mientras que el gran ser creador que llamamos Dios, de quien nosotros como espíritu somos parte, es una expresión de la energía positiva del mismo espíritu absoluto universal. Del trabajo de uno sobre el otro ha resultado todo lo que vemos a nuestro alrededor en el mundo físico, los océanos, la tierra, todo lo que vemos manifestándose como formas minerales, vegetales, animales y humanas. Todo ese espacio cristalizado, emanado de esta substancia espiritual negativa, que era lo único que existía en la aurora de la existencia. Tan ciertamente como que la dura y calcárea casa del caracol está formada por los jugos solidificados de un blando cuerpo, así también todas las formas son cristalizaciones en torno al polo negativo del espíritu. Dios atrae la sustancia raíz cósmica externa a su esfera inmediata. Así, la sustancia dentro del cosmos naciente se hace más densa de la que está en el espacio universal entre los sistemas solares. Cuando Dios ha preparado así el material para su habitación, de inmediato lo pone en orden. Cada parte del sistema es impregnado por su conciencia, pero una diferente modificación de esa conciencia se difunde en cada parte o división. La sustancia raíz cósmica es puesta a variadas escalas de vibración y, por lo tanto, está diferentemente constituida en sus diversas divisiones o regiones. Esta es la forma en la que los mundos vienen a la existencia y son adaptados para servir a los distintos propósitos en el esquema evolutivo. Del mismo modo que los diversos cuartos de una casa son adaptados para servir a los propósitos de la vida diaria en el mundo físico. Hemos visto ya que hay 7 mundos. Cada uno de estos tiene una diferente medida y escala de vibración. En el mundo más denso, el físico, la medida vibratoria, si bien en el caso de las ondas vibratorias alcanza una escala de cientos de millones por segundo, es, sin embargo, infinitesimal, comparada con la rapidez de la vibración en el mundo del deseo, que es el más próximo al físico.
Para tener una idea del significado y rapidez de la vibración, quizás la forma más fácil sea observar las vibraciones calóricas que se elevan de una estufa muy caliente o de un radiador de vapor cercano a una ventana. Debe tenerse presente que estos mundos no están separados por el espacio y la distancia como lo está la Tierra de los otros planetas. Ellos son estados de materia de variada densidad y vibración, como lo son los sólidos, líquidos y gases de este mundo físico. Estos mundos no son creados instantáneamente al comienzo de un día de manifestación, ni duran hasta el final, sino que tal como una araña teje su tela hilo a hilo, Dios diferencia un mundo tras otro dentro de sí, a medida que surge la necesidad de nuevas condiciones en el esquema de la evolución con el cual Él está ocupado. De esta forma han sido diferenciados gradualmente los 7 mundos, tal como están actualmente. Los mundos más elevados son creados primero y a medida que la involución transporta lentamente la vida a materia cada vez más densa para la construcción de las formas, los mundos más sutiles gradualmente se condensan y se diferencian nuevos mundos dentro de Dios para suministrar los eslabones necesarios entre Él y los mundos que se han consolidado. A su debido tiempo se alcanza el punto de vida, comienza a ascender hacia el... No, de mayor densidad. Reglaron arriba. Perdón, me perdí. De mayor alcanza, me perdí. A su debido tiempo. Se alcanza el punto. Los mundos más sutiles gradualmente se condensan y se diferencian de nuevos mundos dentro de Dios para suministrar los eslabones necesarios entre Él y los mundos que se han consolidado. A su debido tiempo se alcanza el punto de mayor densidad, el nadir de la materialidad. Desde ese momento la vida comienza a ascender hacia los mundos más elevados, a medida que procede la evolución. Esto deja a los mundos más densos despoblados uno a uno. Cuando se ha cumplido el propósito para el cual un mundo en particular ha sido creado, Dios finaliza la existencia de este que se ha hecho superflua mediante el cese dentro de sí mismo, de la actividad particular que lo trajo a la existencia y lo sostuvo. Los mundos más elevados, más finos, sutiles y etéreos, son los primeros en ser creados y los últimos en ser eliminados, mientras que los 3 mundos más densos en los cuales se lleva adelante nuestra presente fase de evolución son, en comparación, fenómenos evanescentes inherentes a la inmersión del espíritu en la materia. Bueno, vamos a considerar que cuando Max Heindel nos dice que Dios actúa, primero trae a sí mismo sustancia raíz cósmica que está constituida por átomos inseparables. La palabra átomo, precisamente dice inseparable, porque está utilizando el concepto originario de átomo, el concepto griego. Entonces se consideraba que la materia estaría constituida por partículas indivisibles. Lo que se denominó átomo en la química, después se supo que era divisible, estaba constituido por partículas subatómicas, y ya le quedó el nombre de átomo, alejándose del origen de lo que verdaderamente quiere significar. Cuando habla Einstein de estos átomos inseparables, está hablando de algo que quizás se haya llegado a especular o quizá todavía ni siquiera se haya llegado a concebir. Una de las cosas que podría acercarse a estos átomos inseparables podrían ser las cuerdas que se mencionan en las teorías de cuerdas, que son cuerdas que están vibrando precisamente. Acá nos estamos acercando aliando dos conceptos, el átomo originario inseparable y el de vibración. Y esa vibración no es otra cosa que la acción de
el polo positivo, en nuestro plano cósmico, el de Dios, el sistema solar, y esa acción sobre el átomo inseparable o sustancia raíz cósmica es lo que hace que se manifieste en alguno de los mundos. Y también dice que cuando hay una actividad que tiene que cesar, Dios deja de incidir sobre esa sustancia raíz cósmica. Evidentemente que eso también debe ser un asunto gradual y se va retirando la fuerza de la vida que sostiene a esa parte de la materia, como según me parece puede ser que sea lo que está sucediendo con la Luna en el satélite natural de nuestro planeta Tierra. Parecería que puede ser que sea una zona donde se está retirando la vida y se está produciendo todo un proceso de abandono de la vida de Dios, de esa parte que también está dentro de esto. Bueno, y entonces ahora vamos a ingresar en los 7 periodos. Sí. Adelante. Los 7 periodos. El esquema evolutivo es llevado a través de estos 5 mundos en 7 grandes periodos de manifestación, durante los cuales el espíritu virgen o vida evolucionante se convierte primero en hombre y luego en un Dios. Al comienzo de la manifestación, Dios diferencia dentro, no de, sí mismo a estos espíritus vírgenes, como chispas de una llama, de su misma naturaleza, capaces de ser avivadas ellas mismas en llamas. La evolución es el proceso de avivamiento que logra tal fin. En los espíritus vírgenes están contenidas todas las posibilidades de su divino Padre, incluido el germen de la voluntad independiente, que los hace capaces de originar nuevas fases no latentes en ellos. Las posibilidades latentes son transformadas en poderes dinámicos y facultades disponibles durante la evolución, mientras que la voluntad independiente abre nuevos y originales puntos de partida o epigénesis. Antes del comienzo del peregrinaje a través de la materia, el espíritu virgen está en el mundo de los espíritus vírgenes, el más cercano al superior de los 7 mundos. Tiene conciencia divina, pero no autoconciencia. Esta, el poder del alma y la mente creadora son facultades o poderes logrados por evolución. Cuando el espíritu virgen está sumergido en el mundo del espíritu divino, es cegado y puesto completamente inconsciente por la materia. Está tan ajeno a las condiciones externas como el hombre cuando se halla en el trance más profundo. Este estado de inconsciencia prevalece durante el primer periodo. En el segundo periodo se eleva al estado de sueño sin ensueños. En el tercero alcanza la etapa de sueño. Y en la mitad del cuarto periodo, al cual hemos llegado ahora, se logra la completa conciencia de vigilia. Esta conciencia pertenece solo al más inferior de los 7 mundos, durante la última mitad de este periodo y los 3 que restan. El hombre debe expandir su conciencia hasta incluir a los 6 mundos que están sobre este mundo físico. Cuando el hombre pasó a través de estos mundos en su descenso, sus energías fueron guiadas por seres elevados que lo ayudaron a dirigir esta energía inconsciente hacia adentro, para la construcción de los vehículos apropiados. Finalmente, cuando él estuvo suficientemente avanzado y equipado con el triple cuerpo como instrumento necesario, estos seres elevados le abrieron los ojos y dirigieron su mirada hacia afuera, sobre la región química del mundo físico, a fin de que sus energías pudieran conquistarla. Cuando el hombre se haya preparado mediante su trabajo en la región química, su próximo paso de progreso será hacia una expansión de la conciencia que incluirá a la región etérica, luego al mundo del deseo, etcétera, etcétera. En la terminología Rosacruz, los nombres de los 7 periodos son
1, el periodo de Saturno, 2, el periodo solar, 3, el periodo lunar, 4, el periodo terrestre, 5, el periodo de Júpiter, 6, el periodo de Venus y 7, el periodo de Vulcano. Todos estos periodos son sucesivamente renacimientos de nuestra Tierra. No debemos pensarse que los periodos arriba mencionados tengan alguna relación con los planetas que giran alrededor del Sol en compañía de la Tierra. De hecho, nunca se afirmará con suficiente énfasis que no existe conexión alguna entre estos planetas y los períodos, que son simplemente pasados, presentes y futuras encarnaciones de nuestra Tierra, condiciones a través de las cuales ella ha pasado, está ahora pasando o pasará en el futuro. Los 3 primeros periodos mencionados de Saturno solar y lunar ya han pasado. Estamos actualmente en el 4º periodo terrestre. Cuando este periodo de nuestro globo se haya completado, él y nosotros pasaremos en turno a través de las condiciones de Júpiter, Venus y Vulcano, antes de que finalice el gran día septenario de manifestación, cuando todo lo que ahora es será sumergido nuevamente en el absoluto para un periodo de descanso y asimilación de los frutos de nuestra evolución, reemergiendo en aras de un mayor y más elevado desarrollo en la alborada de otro gran día. Los 3 periodos y medio que ya hemos dejado atrás han sido empleados en adquirir nuestros actuales vehículos y conciencia. Los restantes 3 periodos y medio serán dedicados a perfeccionar estos diferentes vehículos y expandir nuestra conciencia hasta algo semejante a la omniscencia. Omniscencia, perdón. El viaje realizado por el Espíritu Virgen desde la inconsciencia hasta la omniscencia, desarrollando sus posibilidades latentes en energía cinética, es un proceso de maravillosa complejidad y al principio se dará de él solo un somero bosquejo. A medida que progresemos en nuestro presente estudio, sin embargo, se irán insertando nuevos detalles hasta que la descripción sea tan completa como el autor es capaz de hacerla. Llamamos la atención al estudiante sobre la definición de los términos que se usan, a medida que son presentadas nuevas ideas. Se le encarece que se familiarice con ellos, pues la intención es simplificar el asunto usando solo un nombre familiar en español, para la misma idea en toda la obra. Este nombre será lo más descriptivo posible de la idea que se desee transmitir, con la esperanza de que de ese modo se pueda evitar mucha de la confusión que surge de una terminología múltiple, prestando estricta atención a la definición de los términos. No será muy difícil para una persona de inteligencia promedio adquirir el conocimiento de al menos un esbozo del esquema de la evolución. Que tal conocimiento es de la mayor importancia será admitido, creemos, por todo individuo inteligente. Vivimos en este mundo gobernados por las leyes de la naturaleza. Bajo estas leyes debemos vivir y trabajar y somos impotentes para cambiarlas. Si las conocemos y cooperamos inteligentemente con ellas, estas fuerzas de la naturaleza se convierten en nuestros más valiosos servidores, como por el contrario, no las entendemos y en nuestra ignorancia trabajamos en su contra. Un renglón arriba, como por ejemplo. Perdón, entonces me perdí. Estoy con anteojos nuevos y me lleva todavía en un mareo, perdón porque se me confunde. Voy a leer, que tal conocimiento es la mayor importancia será admitido. Creemos por todo individuo inteligente. Vivimos en este mundo gobernados por las leyes de la naturaleza. Bajo estas leyes debemos vivir y trabajar. Somos impotentes para cambiarlas. Si las conocemos y cooperamos inteligentemente con ellas, estas fuerzas de la naturaleza se convierten en nuestros más valiosos servidores, como si, por ejemplo, la electricidad y la expansiva fuerza del vapor. Si por el contrario no las entendemos y en nuestra ignorancia trabajamos en su contra, ellas se convierten en nuestros más peligrosos enemigos capaces de terrible destrucción. Por lo tanto,
Cuanto más sepamos de los métodos de trabajo de la naturaleza, la cual es solamente el símbolo visible de Dios, invisible, más capacitados estaremos para aprovechar las oportunidades que ofrece de crecimiento y poder, de emancipación de toda atadura y de elevación hasta la maestría. Bueno, esto que nos señala Maitendel acá nos muestra cómo está delimitada la ley del libre albedrío. El libre albedrío lo alcanza una oleada de vida precisamente cuando llega a la condición humana y tiene que independizarse de la guía externa. Pero esa independencia de la guía externa no implica que pueda permanentemente hacer cualquier cosa, lo que se le ocurra, que va a estar sometido a las leyes de renacimiento y consecuencia, que la ley de consecuencia le va a ir corrigiendo su accionar. Pero también hay un asunto más básico que es absolutamente inmodificable. Allí el libre albedrío no tiene injerencia alguna. Por medio del libre albedrío, nosotros no podemos modificar las leyes de la naturaleza. No podemos hacer que el peso específico de una sustancia se modifique, ni que la temperatura de ebullición del agua deje de ser 100 grados Celsius en las condiciones de la presión de nuestro planeta Tierra. No podemos impedir que se atraigan las masas por medio de la ley de la gravitación universal, ni podemos hacer que el principio de la conservación de la energía se suspenda por algún momento porque a nosotros se nos ocurre. Las leyes de la naturaleza física son permanentes. Dentro de esas leyes es que podemos movernos, generar acción, y eso va a traernos consecuencias. También hay leyes que son de naturaleza moral, y esas leyes de naturaleza moral no pueden ser modificadas. Sí podemos actuar con distintas características, distintas intenciones, pero después también vamos a tener que recibir las consecuencias. Pero esas leyes morales no podemos suspender la ley de consecuencias. Lo que sí podemos hacer es acelerar su proceso de forma consciente, trabajar de acuerdo con las leyes. Si nosotros cometemos alguna acción que produce daño, podemos esperar a morirnos para pasar por el purgatorio y recibir un dolor 3 veces más intenso que generamos, o podemos inmediatamente arrepentirnos sincera y profundamente, con lo que vamos a estar adelantando lo mismo que sucedió en el purgatorio, pero además lo vamos a estar haciendo por nuestra propia voluntad, con nuestro consentimiento, y poniendo todo nuestro corazón y nuestra determinación en eso. Entonces, al hacerlo conscientemente, estamos afirmando mucho más el resultado de lo que se espera del pasaje por el purgatorio. Y de esa forma